Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Estrategias para beneficiar al pueblo, sin darle un respiro a Maduro. Oposición venezolana, convencida del apoyo de Estados Unidos. Los Estados Unidos es un aliado que siempre ha sido, en el caso venezolano, bipartidistamente aliado. Entrevista con el comisionado de Asuntos Exteriores, Julio Borges. De la adversidad nace la inspiración. Tuve que aprender a caminar nuevamente desde cero. Subir escaleras, por ejemplo, era súper complicadísimo para mí. Venezolana finalista de Maestros de la Costura cuenta su historia, que tiene más que solo agujas y dedales. El sonido de la selva que conquista la urbe. Y que tengas esa dicha que te llegue la naturaleza hasta la puerta de tu casa, hasta la ventana de tu casa, es una maravilla. Guacamayas se coronan como reinas del cielo caraqueño. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360 de La Voz de América. Mi nombre es Cristina Caicedo Smith. La administración Biden-Harris llegó a sus primeros 100 días en el poder y, a excepción de la aprobación del TPS, expertos señalan que no se han producido cambios significativos en la política hacia Venezuela. ¿Qué podría esperarse de ahora en adelante? Jaime Moreno nos presenta el análisis. La aprobación de un estatus de protección temporal para beneficiar a más de 300.000 venezolanos en Estados Unidos y el mantenimiento de las sanciones al sector petrolero son dos aspectos que, según expertos, resumen los primeros 100 días del presidente Joe Biden y su política hacia Venezuela. Para el analista Gilberto Carrasquero, la estrategia ha sido sostenida. Lo que ha cambiado es la manera de expresarla. Yo no creo que ha habido un cambio profundo en la política. O sea, yo creo que ha habido una política que se ha sostenido. O sea, en todo caso, el verbo, por lo menos, de Trump era más incendiario, ¿no? El verbo de Trump, que terminó en verbo nada más, pero que como política de Estado, de gobierno en ese momento, pues una posición muy firme y una cuestión muy rotunda contra Venezuela, como contra el gobierno de Venezuela en este momento, ¿no? Contra el dictador Maduro. Pero lo que ha hecho Biden es mucho más discreto, mucho más de su estilo. Y es quizás por el tono discreto del actual presidente que el mandatario venezolano ha visto la puerta abierta a un posible cambio en la relación de Washington y Caracas. Estamos dispuestos a andar un nuevo camino de relaciones con el gobierno de Joe Biden. Sectores más conservadores de la diáspora venezolana consideran que a futuro la administración Biden-Harris podría suavizar la línea dura hacia Miraflores. Así lo considera el analista Franklin Camargo. Yo creo que sin duda alguna veremos el levantamiento de algunas sanciones y además con mucha más certeza, no creo que haya imposición de nuevas sanciones a testaferros del régimen. Por su parte, la representación diplomática de la oposición en Washington considera que con la actual Casa Blanca no solo se pudo concretar el TPS, promesa de campaña de Biden, sino que el diálogo ha sido fluido en torno a otros temas de interés para la diáspora venezolana. Sí, absolutamente. Nosotros hemos mantenido reuniones de rutina, tanto en este momento, por supuesto, con el tema del TPS, pero también muchos otros temas que trabajamos en conjunto, como por ejemplo también los venezolanos que están detenidos en los Estados Unidos, que es otro tema del cual le ponemos mucha atención. Y es que si bien el TPS ha sido celebrado como un gran avance, a juicio de la Embajada de Venezuela en Washington, aún quedan algunas lagunas como, por ejemplo, ¿qué pasará con los venezolanos que tienen doble nacionalidad? Muchas personas que son venezolanos, que han vivido toda su vida en Venezuela, pero que tenían descendencia europea, han optado por tener otro pasaporte u otra nacionalidad, pero para usarla más que todo como un documento de viaje debido a la situación. Otro punto importante es el humanitario. Para el experto Gilberto Carrasquero, habrá que darle un manejo diferente a las sanciones para facilitar el ingreso de combustibles a Venezuela. Si pudiéramos tener, digamos, un manejo de las sanciones más inteligente, yo sí creo que se podría beneficiar el pueblo venezolano sin que necesariamente eso le conllevara un aire para el gobierno, ¿no? Y si bien en estos 100 días del gobierno Biden-Harris es el TPS el tema que ha destacado en la agenda, voceros de la Casa Blanca insisten en no reconocer a Nicolás Maduro como presidente del país y mantener las sanciones a su persona y a los colaboradores de su gobierno. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
La oposición venezolana asegura contar con el apoyo bipartidista en Estados Unidos. Natalie Salas Guaitero entrevistó a Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores designado por Juan Guaidó, quien afirma que las relaciones con la administración Biden-Harris son cordiales y están en su mejor momento. Comisionado, 100 días del presidente Joe Biden aquí en Estados Unidos. ¿Cómo calificaría usted el acercamiento que se ha tenido con Venezuela? Mira, yo creo que el caso venezolano es un problema muy importante para los Estados Unidos. Es un tema que se quiere hacer todo lo posible para resolverlo. Los Estados Unidos es un aliado que siempre ha sido, en el caso venezolano, bipartidistamente aliado. Es decir, no es ahora que los demócratas llegan al poder que les importa el tema venezolano, sino que republicanos y demócratas habían logrado una agenda común en el tema venezolano, y eso para nosotros es un compromiso muy importante y también un signo de solidaridad sumamente importante. Comisionado, en medio de la pandemia de COVID-19, justamente, según la OEA, la población migrante es la más vulnerable. Además que hay un temor a acudir a centros de vacunación porque si soy indocumentado tengo el temor de que me vayan a deportar o me vayan a fichar de alguna manera. ¿Qué esfuerzos está emprendiendo su equipo de trabajo para poder ayudar a estos venezolanos que indocumentados creen que no tienen acceso a la salud? Bueno, el flujo de venezolanos que sigue saliendo es alto, Natalia, a pesar del tema del coronavirus. En momentos normales se podía llegar hasta 5.000 venezolanos diarios saliendo. Y la idea es que en este momento de pandemia, como tú dices, no se preste ni a mayor injusticia, por ejemplo en el tema laboral, ni se preste tampoco a exclusiones como por ejemplo en un plan de vacunación, sino que los venezolanos estén integrados a poder tener tratamiento médico, a poder tener vacuna. Esto depende, por supuesto, de los países. Hay países mucho más generosos, mucho más abiertos. Y lo que hay que hacer, y es lo que hemos hecho nosotros, es recordar que este es el momento de la solidaridad. El correísmo casi se alza con la victoria en Ecuador. Pedro Castillo en Perú pasó casi arrasando a una segunda vuelta. El papel de estas alianzas que ha tenido Venezuela, ¿cree usted que puedan cambiar tras estos cambios también, valga la redundancia, de política en algunos de estos países? Bueno, un tema que para nosotros es importante en ese sentido, Natalie, es que nosotros podamos hacer ver que lo que sucede en Venezuela no es un problema ideológico, que las dictaduras al final no tienen ideología. Una dictadura es una dictadura, sea que se ponga la cachucha de izquierda o de derecha. Es decir, Pinochet es un dictador como Fidel Castro es un dictador, como Maduro es un dictador, y tratar de manejar esto en las coordenadas de si es de derecha o de izquierda es un gran error. Es desconocer la tragedia humana, de derechos humanos y de política y democracia que subyace a cualquier dictadura. Gracias, comisionado, por estos minutos con La Voz de América. Una reciente investigación pone en evidencia una serie de mecanismos utilizados por el gobierno de Venezuela para dominar la comunicación y silenciar las voces disidentes, una situación que no es nueva, según expertos, pero que también se agravó debido al inicio de la pandemia de la COVID-19. Belén Mora nos presenta los detalles. Dominar la narrativa a través de un férreo control de la información es la estrategia del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Así lo revela un reciente informe del Centro de Pensamiento Atlantic Council en Washington. Daniel Suárez, uno de los investigadores a cargo del reporte, afirma que se evidencia la existencia de un sofisticado sistema orientado a silenciar a la disidencia y controlar las comunicaciones en la esfera digital. Acallar como lo hacen, como lo han hecho a través de los medios, a través de la censura y internamente. En estas plataformas que no solo abren la conversación dentro del país, sino en el mundo. Estrategia que incluye, de acuerdo al estudio, el uso de tecnología para bloquear el acceso a sitios web o contenido crítico, la creación de una red orientada a dominar la narrativa en redes sociales, especialmente en Twitter, y la criminalización de las voces críticas. Carlos Correa, académico y director ejecutivo de la ONG Espacio Público, afirma que si bien estas acciones no son nuevas, el panorama se agravó con la pandemia. Un aumento de los casos de persecución a personas por utilización de redes sociales.
De acuerdo con la investigación, el gobierno de Venezuela creó un sofisticado sistema de redes de usuarios que operan a través de plataformas digitales, especialmente en Twitter, a cambio de dinero ligados al carné de la patria. Y aunque esto no es algo novedoso ni exclusivo de Venezuela, lo que llama la atención de los investigadores es su potencial para influir en la conversación, sino que son en realidad cuentas humanas que hacen un trabajo dedicado a estas redes sociales, que en muy corto tiempo de horas o de días podrían lograr millones de menciones. Recientemente la red social Facebook bloqueó la cuenta del presidente Nicolás Maduro por violar las políticas de la plataforma al difundir información vinculada a la pandemia de COVID-19. Estoy censurado por Facebook, sin aviso y sin protesta. Ellos se creen que están por encima de la Constitución de los países. Si bien el estudio delinea las dificultades que experimentan los venezolanos para acceder a información, los expertos consideran que existe en Venezuela una estructura comunicacional que funciona, a pesar de los esfuerzos por controlar la narrativa. Belén Mora, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Si bien la pandemia ha impactado de muchas formas negativas, también ha puesto a prueba la solidaridad del ser humano. En Venezuela, donde la crisis es un tema de cada día, la ayuda llega, incluso desde otras tierras. José Pernalete conversó con organizaciones de profesionales venezolanos en el extranjero que se han unido y movilizado para ayudar a sus colegas en Venezuela. Entre todas las áreas afectadas por la crisis económica y la pandemia en Venezuela, destaca el gremio periodístico que, durante estos meses, no ha dejado de mostrar fortaleza. Los comunicadores venezolanos no solo han enfrentado ataques contra el libre ejercicio de su profesión, sino que ahora la pandemia los expone al contagio cada vez que salen a la calle y no cuentan con recursos que garanticen su vida de resultar infectados. Y no solamente nuestros colegas, a veces necesitan ayuda para sus familiares, sabemos lo difícil que es conseguir insumos médicos, sabemos lo difícil que es pagar una cuenta hoy en día en dólares en Venezuela, entonces divulgamos sus campañas de GoFundMe, nos unimos como asociación para entre todos donar. Daniela Martucci es la vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Exterior, APEVEX. Ella nos cuenta que esta organización ha logrado donar equipos para periodistas en Venezuela, como cámaras de video y lentes de cámaras fotográficas. Por supuesto, y de hecho muchos han sufrido el COVID por estar cubriendo noticias en la calle, entonces hemos tenido que ayudar porque la ayuda que necesitan también es para pagar las cuentas médicas, que en Venezuela es insostenible. Pero las condiciones de salud pública lamentablemente también afectan a otro gremio, los médicos. Y es que el coronavirus en ese país, al comienzo de la crisis pandémica, generó una estadística muy preocupante. Bueno, cuando la pandemia comenzó, como todos sabemos, empezó más tarde en Venezuela, posiblemente por el aislamiento que Venezuela tiene, pero una vez que entró la pandemia, empezamos a notar que 1/3 de todos los fallecidos de la pandemia eran personal de la salud. Y de esa manera la Asociación Venezolano-Americana de Médicos, VAMA, por sus siglas en inglés, dio un paso adelante por los especialistas de la salud en su tierra natal, para reunir fondos a través de un telemaratón virtual, denominado 100.000 cafés por nuestros residentes, una actividad que solicitaba la donación del precio de una taza de café para comprar equipos de bioseguridad para los galenos en Venezuela. Ambas organizaciones, sin fines de lucro, apoyan la incorporación de los profesionales de cada especialidad en el mercado de trabajo local. José Pernalete, Venezuela 360, Voz de América, Miami. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas informó esta semana que firmó un acuerdo para iniciar operaciones en Venezuela, priorizando la atención de los niños más vulnerables. El programa proporcionará comidas escolares nutritivas, especialmente en escuelas de educación preescolar y especial, además de invertir en la rehabilitación de comedores escolares y capacitación del personal escolar en prácticas de seguridad alimentaria. Muchos conocen el nombre de Yelimar Moreno, la venezolana que saltó a la fama tras haber sido finalista en el show Maestros de la Costura en España. Sin embargo, no todos conocen su historia, que tiene más de pinchazos que de encajes. Julia Riera conversó con ella y nos presenta el siguiente informe.
Soy Yelimar y soy la primera venezolana en participar en Maestros de la Costura en su cuarta temporada en España. Nacida en Caracas, se graduó en publicidad y aún sin estudios de diseño de moda, logró superar un casting de 15.000 personas y encandilar con su trabajo a diseñadores de la talla del italiano-español Lorenzo Caprile. Sin embargo, la competencia más dura de esta caraqueña no ha sido entre hilos y agujas. En 2014, ella y su esposo resultaron discapacitados tras un accidente sufrido por un intento de atraco en Venezuela. Nos hizo reflexionar de que teníamos una segunda oportunidad de vida y nosotros quisimos aprovecharla desde el lado positivo. En mi caso quería ser una mujer independiente, que es lo que toda la vida venía haciendo. No me detuve nunca. Tuve que aprender a caminar nuevamente desde cero. Subir escaleras, por ejemplo, era súper complicadísimo para mí. Y fue la costura el aliciente en sus meses de recuperación. Aunque no fue sencillo al principio, ahora muestra su prótesis sin reparo y usa sus redes sociales como altavoz para ser una fuente de apoyo para otros en una situación similar. Yo quiero poder ayudar a esas personas de que suelten esa pena, de que la vida hay que vivirla y que no importa la condición que tengamos, que siempre y cuando nos amemos y nos aceptemos, nada externo nos puede afectar. Fue modelo en el pasado y gracias a las puertas que le abrió el programa, recientemente tuvo la oportunidad de volver a pisar la pasarela y dar visibilidad al colectivo de personas discapacitadas. Y lo hizo por la puerta grande, desfilando para el diseñador español Ángel Schleser en una de las ediciones de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. De su participación como aprendiz en Maestros de la Costura, dice que le quedan conocimientos del mundo de la moda, nuevos amigos, oportunidades y una bonita experiencia. Este bolso ya muy Miss Venezuela. Como cuando conoció a su compatriota, el periodista y escritor Boris Izaguirre. Fue un día también increíble para mí, porque aunque quieras o no, siempre terminas extrañando a tu gente. Actualmente, Yelimar trabaja en su propio proyecto. Crea su marca de ropa con materiales que no dañen el medio ambiente. Dice que quiere enfocarse, a través del modelaje y las redes sociales, en mostrar la realidad de las personas discapacitadas y ser una fuente de inspiración para los que aún sueñan con hilar su propia historia. Julia Riera, Venezuela 360, Voz de América, Barcelona. Teniendo como norte la paz y la reconciliación, nace en Bogotá el concurso Sonidos Migrantes, que convoca a músicos venezolanos para producir canciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Si nos unimos, lograremos nuestros sueños en democracia por una patria mejor. A ritmo de esta arpa, músicos venezolanos entonan una armonía llanera que los acerca a su amada Venezuela. Mucha gente les gusta la música llanera. Me han tratado muy bien, gracias a Dios. Sin divisiones ni distingo de colores, mutuo respeto como manda nuestro Dios. A lo largo de los años, Bogotá ha recreado su cultura con base en las diferentes costumbres heredadas de quienes llegan para quedarse. Tras el masivo éxodo de venezolanos, la ciudad ahora cuenta entre sus habitantes con una gran cantidad de artistas quienes, a través de su música, reflejan dinámicas propias de la migración. Esta canción se llama Las Notas de Pedro Pueblo. Me llega mucho al corazón porque es la situación que estamos viviendo en mi país, pues. Con ritmo en el corazón. Canciones como esta forman parte del concurso Sonidos Migrantes, organizado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Para artistas que puedan a través de su música producir canciones que ayuden a magnificar este mensaje que queremos difundir de memoria, de paz y de reconciliación. Escucha, amigo. A este sueño se suma Miguel, un venezolano que nunca deja de lado su sonrisa. Concursa con su canción Vamos pa' la calle, la cual nació, como él mismo cuenta, de algo sabrosito y está inspirada en el diario de un inmigrante en tierras extranjeras. Y todos vamos a trabajar. Y Sonidos Migrantes te trae que no solamente hablamos por el venezolano, hablamos por todo aquel migrante que está aquí. Los finalistas contarán con el apoyo y formación para producción y grabar sus canciones. Resultados que se darán a conocer entre mayo y julio de este año. Jair Díaz, Venezuela 360, Voz de América, Bogotá.
sorprendido ante el vuelo de las guacamayas, una especie que, aunque no es nativa de las ciudades, se ha adaptado a la capital venezolana y hasta se ha multiplicado. Quienes las reciben en sus ventanas o terrazas suelen alimentarlas y fotografiarlas como parte de un espectáculo natural en medio de una complicada ciudad. Pero expertos consideran que salirse de su hábitat y una dieta alta en grasas podría acabar con ellas. Hola. Son las 6 de la tarde en Caracas y ya en las ventanas de cientos de hogares las esperan. Su sonido irrumpe en medio del caos de una de las ciudades con los más altos índices de violencia y miseria del continente. Bueno, a mí me encanta de verdad tener la opción de que la naturaleza te visite en el medio de la ciudad. Frida Ayala tiene ya 5 años disfrutando de lo que considera una terapia, el vuelo de las coloridas guacamayas. Es tal su respeto y fascinación por la especie que le gusta identificar a cada una de las que visita su apartamento. Selva urbana de concreto y que tengas esa dicha que te llegue la naturaleza hasta la puerta de tu casa, hasta la ventana de tu casa, es una maravilla. Pero ¿cómo llegaron estas aves características de bosques tropicales al Valle de Caracas? La mayoría llegó como mascota. Llegaron fueron introducidas por personas que las trajeron para tenerlas como mascota en casa y probablemente muchas se escaparon, otras las liberaron, porque la verdad es que no son muy buenos animales para mascotas. La bióloga María Lourdes Rodríguez calcula que fueron introducidas hace unos 40 años. Sin embargo, nunca se evaluó el impacto que podrían producir en el ecosistema de la capital. Que si desplazaron alguna especie, si desapareció alguna especie por su presencia, ya no hay manera de saberlo. No hay hasta ahora demostrado que haya un perjuicio para nosotros en su presencia en Caracas. No hay que sacarla porque hay que sacarla. Y por el contrario, hay un beneficio. O sea, la gente realmente se siente identificada con las guacamayas. Sin embargo, al estar en una ciudad y en contacto con tantas personas, surge un problema. Consumen alimentos ricos en grasa y azúcar, que son perjudiciales para su organismo. No darle pan, no darle leche, no darle arepa, no darle cereal. Las estamos envenenando poco a poco. En Caracas se calcula que cohabitan unas 400 guacamayas, una densidad que según especialistas es incluso mayor a la que en este momento existe en su hábitat natural. Expertos advierten que la población de guacamayas en los bosques de Venezuela se ha ido perdiendo, producto del comercio ilegal de estas especies, lo que a futuro podría provocar desequilibrios en el ecosistema debido a la función que cumplen esparciendo semillas para el crecimiento de los árboles. Adriana Núñez, Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas. Y precisamente en conmemoración del Día de la Tierra y rindiendo homenaje a las bellezas naturales y de fauna de Venezuela, que aún opacas por la crisis no dejan de brillar, mi nombre es Cristina Caicedo Smith, de La Voz de América en Washington, y gracias por su sintonía. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.